Escuchamos el reporte, son los momentos de nuestro compañero Jesús Alberto Zamora, lo que dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en torno a la elección de los próximos consejeros del INE. Asegura que el gobierno federal no se va a involucrar, no se va a meter, incluso dio el perfil de lo que para ella se requiere al interior precisamente de este Instituto Nacional Electoral. Pero ¿quién mejor que sus propios protagonistas para que nos platiquen, para que nos den a conocer su postura respecto a todo lo que se está desarrollando al interior de uno de los institutos más importantes para nuestro país, como es el Instituto Nacional Electoral? Marco Baños, consejero electoral. Un placer recibirte, Marco, aquí en La Octava. ¿Cómo estás? Jesús, muchas gracias. Agradecido por la invitación y, por supuesto, saludando con mucho afecto a quienes te siguen en este importante programa. Muchas gracias, Marco. Pues yo de entrada te preguntaría, para que la gente comience a dimensionar, para que la gente entienda lo que pasa al interior precisamente del INE. ¿Qué es lo que vamos a vivir cuando se habla de que sean 4 consejeros, llegan otros 4 y se genera toda esta polémica, que si van a ser cercanos a Morena, que si eran los que se van cercanos a otros partidos? ¿Cómo lo entendemos? Mira, hay una renovación de 4 consejeros electorales que concluimos el encargo en los primeros días de abril. El 3 de abril es el último día que estamos en funciones. Lo que se ha hecho desde 2007 es un escalonamiento de los consejeros y por eso unos terminamos antes que otros. En este caso es Pamela San Martín, consejera electoral, Enrique Andrade, Benito Nasif y un servidor quienes concluimos esta responsabilidad. La Cámara de Diputados tiene prácticamente listo el procedimiento para la selección de estos nuevos funcionarios electorales. Se tiene que integrar un grupo técnico que va a realizar algunas entrevistas. Ese grupo técnico armará ternas o quintetas, como lo hizo en el pasado, y le remitirá a la Cámara de Diputados a través de la Junta de Coordinación Política para que ellos decidan quiénes son de entre esas propuestas que formulará el grupo técnico. ¿Por qué un grupo técnico? Porque así está en la Constitución. Claro. ¿Cómo se integra ese grupo técnico? Son 2 representantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, son 2 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 3 de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un universo de 7 personas que van a estar ahí designadas para este propósito. Ellos tendrán el primer filtro, digámoslo así. Pero tú lo dijiste bien, se trata de una institución que es clave para el Estado mexicano. Ni más ni menos que la autoridad electoral, la que es responsable de verificar que las elecciones locales en el ámbito de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los congresos, tengan bien algunas actividades, pero también organiza las de presidente de la República, las de senadores y las de diputados federales. Entonces, no es una institución cualquiera, sino, vuelvo a repetirlo, una institución clave para el Estado mexicano. Hay mucha polémica porque hay un método que viene desde prácticamente la fundación del Instituto Federal Electoral en la reforma del 89-90, que son los grupos parlamentarios los que al final de cuentas deciden. Este tema nos ha llevado siempre a una polémica donde se dice, no, pues es que este consejero fue impulsado por el PRI o por el PAN o por el PRD antes y ahora por Morena, y entonces nacen partidizados de origen. Esa es una disputa añeja. Creo que lo más importante para poder definir si la actuación de los consejeros ha sido apegada a derecho es revisar el tipo de decisiones que tiene, los argumentos que se presentan cuando hay esas decisiones. Yo te diría que el Instituto Nacional Electoral se ha acreditado como una institución que primero no tiene que ver nada con ninguna práctica de fraudes electorales. Este discurso del pasado 5 de febrero, donde el señor presidente de la República manifestó que era necesario terminar con los fraudes electorales, lo viene mencionando de manera recurrente, que no deben votar. Ganó con una elección organizada por ustedes. Nosotros organizamos una elección y además no solamente organizamos una elección, sino que a lo largo del proceso electoral tomamos diversas decisiones que tenían como propósito garantizar que la expresión del voto ciudadano, por quien fuera, fuese respetada. Y pongo un ejemplo concreto. En los últimos 15 días previos a la jornada electoral, el INE aprobó un acuerdo para que todas aquellas boletas electorales que tuvieran, por ejemplo, las siglas de un candidato, AMLO, incluso algunos calificativos como aquello de canallín que recordarás en un debate que surgió de un debate dirigido a otro de los candidatos presidenciales, si alguien colocaba alguna expresión que identificara de manera indubitable a un candidato, ese voto debía contar. Que el más
más beneficiado es el presidente, porque es un hombre que tiene una marca establecida desde impresionante. hace 18 años, por lo Exactamente, menos, ¿no? Y además había una disputa en redes sociales diciendo que nosotros, cuando apareciera en una boleta la expresión AMLO, daríamos como voto nulo. Y eso no fue así. Tuvimos que formalizar un acuerdo donde se le ordenó a los funcionarios de casilla, tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para explicarle bien a los funcionarios de casilla que esas siglas serían válidas por el candidato que fuera. Entonces yo te diría, es una institución que ha venido trabajando para defender el voto ciudadano, para contar bien los votos, para presentar con mucha transparencia los resultados electorales, y creo que lo hemos acreditado. El INE es una institución reconocida a nivel mundial por su desempeño. Claro, el presidente de la República tiene todavía la disputa política de lo que fueron las elecciones del 2006. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión? Que el margen de resultados dio un resultado apretado entre el primero y el segundo lugar, y el presidente Calderón en esa ocasión ganó por un menos de medio punto porcentual. Estamos hablando de 240,000 votos aproximadamente la distancia entre él y el hoy presidente de la República, que entonces fue candidato de otra coalición partidaria. Creo que es muy importante que se tome en consideración que el trabajo central del INE puede ser revisado en sus decisiones, en sus resultados y evidentemente en la forma en que los consejeros electorales votan. Pero hay un detalle muy importante: los consejeros electorales comandamos a un aparato ejecutivo de más de 17,000 personas. 17,000 personas se prestarían para realizar algún tipo de fraude electoral en contra de algún candidato. A mí me parece francamente complicado. Un equipo de 17,000 personas haría que 1,5 millones de personas que integraron las casillas en el 2018 realizaran de manera simultánea actividades ilícitas. También me parece cuesta arriba sostenerlo de esa manera. Y creo también, lo quiero decir con mucho énfasis, porque además lo he escrito en diversas columnas, a mí me parece que un discurso desde el jefe del Estado que vaya en contra del INE, pero también en contra de otros órganos autónomos, no ayuda. En 30 años hemos construido un andamiaje institucional para que se haga bien el acceso a la información pública, para que los derechos humanos sean una política transversal y se defiendan claramente en favor de todos los ciudadanos, para que tengamos elecciones creíbles, para que tengamos una comisión que regule la competencia, etcétera, etcétera. Pero ha habido desde el principio de este sexenio un discurso donde el presidente de la República ha hecho diversos señalamientos. Como jefe del Estado mexicano me parece que ese tema, si bien tiene derecho a opinarlo, porque tampoco podría yo decir no puede el presidente opinarlo, por supuesto que puede, pero me parece que se necesita hacer una expresión respetuosa, una expresión analítica, sí, puede ser dura, también lo puedo aceptar en esos términos, pero me parece que una actitud de descalificación permanente no ayuda hoy día al proceso de fortalecimiento de la democracia mexicana, y por eso el proceso que viene de la designación de los consejeros tiene una importancia fundamental para el Estado mexicano. Tienen que ser personas que demuestren su imparcialidad, que tengan conocimientos, porque además se van a sumar a un tren donde estamos sí desahogando solo 2 elecciones locales, pero están en puerta las elecciones del 2020-2021, donde tendrás nada más 15 gubernaturas en juego. Claro. Estoy incluyendo la de Baja California, por cierto, pero a mí me parece que es un tema de fundamental importancia, y por eso aspiro a que los diputados con altura de miras hagan una selección correcta de los 4 consejeros electorales que vendrán a partir del 4 de abril al Instituto Nacional Electoral. Al final de cuentas, queda claro que el INE, que el Instituto Nacional Electoral, porque ahí están los datos, ahí están los números, están las cifras, pues fue el instituto que organizó las elecciones donde Morena avanzó, donde Morena se consolidó, e incluso los que le dieron la toma de nota al partido Morena como tal. Tú como consejero, ya nos compartías un poco, pero ¿cómo se respira al interior del INE esta postura precisamente del gobierno federal, de funcionarios como Irma Heréndira, como otros personajes de la llamada Cuarta Transformación, incluso también del Poder Legislativo, que hablan o les cuestionan su honorabilidad, que hablan de que pertenecen a una mafia del poder, que están viendo por cómo reposicionar a un partido como Acción Nacional? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, todas estas expresiones se traducen siempre a un conjunto de comentarios que las redes sociales, que incluso el Círculo Rojo tiene en contra del Instituto Nacional Electoral, y evidentemente generan un deterioro en la confianza de la institución electoral. Eso lo quiero mencionar con toda claridad. A mí me pareció, y lo voy a decir con claridad también, desafortunado el mensaje que en redes sociales colocó la secretaria de la Función Pública para decir que la postura de uno de los consejeros, que es muy respetable, por cierto, en el proceso de la designación de Edmundo Jacobo Molina.
anteriormente había cuestionado a ese mismo consejero, Irma Heréndira Sandoval. Sí, porque en una situación ya más del ámbito personal, no institucional de este consejero electoral, pues había una situación ahí de una demanda que se presentó en contra de él. Entonces ella lo había cuestionado, lo había exhibido, lo había dicho en redes sociales. Ahora dice que es el único que tiene cierta integridad, porque pues, supongo que la opinión de él es muy cercana a la de Irma Heréndira, pero a Irma Heréndira se le olvida que ya no es solo una investigadora de la Universidad Nacional, se le olvida que no es una catedrática de instituciones de nivel superior. Yo la conocí en Flaxo, por cierto. Entonces a mí me parece que ella olvida su papel como secretaria del Estado mexicano, de la función pública, ni más ni menos, y entonces hace un comentario que lo único que hace es evidenciar que existe un cierto sesgo, una cierta preferencia por incidir en un proceso de selección de consejeros electorales que no le toca al gobierno. Me parece que lo que acaba de decir la secretaria de Gobernación es más ad hoc a lo que tiene que hacer el gobierno federal. Es decir, el gobierno federal simplemente no debería de meterse, no debería de opinar ni para bien ni para mal en este procedimiento de selección. Son los diputados los que tienen la responsabilidad de elegir a los consejeros electorales. Allá los partidos, a través de los grupos parlamentarios, tendrán esa deliberación, harán ese análisis, tendrán que informarle a la sociedad mexicana por qué eligen a uno, por qué eligen a otro, cuáles son los criterios de valoración que van a tener. Eso a mí me parece correcto. A mí como servidor público no me pasa desapercibido que es un derecho ciudadano opinar sobre mi gestión, claro. Pero también me parece que no es el gobierno federal el que tiene que estar haciendo ese tipo de evaluaciones ahora. Le corresponde a los diputados en este proceso de selección decidir a quiénes van a poner. Y yo aspiro a que vengan personas que demuestren su imparcialidad, que demuestren sus conocimientos y que evidentemente no traigan tampoco ningún tipo de fobia en contra de ninguna organización de carácter político. Me pareció, insisto, desafortunado el mensaje de la secretaria, porque al final de cuentas sí le mete dudas respecto a si el gobierno quiere o no meterse. Si ella dice, no, es que este es el consejero que es más creíble del instituto y ese tiene una opinión para efectos de no adelantar la designación del secretario ejecutivo, que si quieres ahí nos referiremos también al punto, pero a mí me parece que eso lo único que le puso fue un color, un sesgo a ese proceso de selección de los consejeros, y me parece que incluso la reacción que tuvieron diversos analistas sobre estos temas e incluso las propias redes sociales, pues al final de cuentas le están dando la razón a los consejeros que estamos en funciones de por qué tomar ciertas decisiones que protejan y le den continuidad al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral en el trabajo operativo de la propia institución. Marco, hablando precisamente de este caso de Edmundo Jacobo Molina, algunos lo tacharon de madruguete por parte de Lorenzo Córdoba. ¿Fue un madruguete? ¿Fue una acción que tenía que llevarse a cabo? ¿Por qué se toma esta decisión? Mira, voy a también a decir con mucha claridad algunas cosas. Nosotros empezamos a discutir este tema hacia el mes de noviembre del año pasado, respecto a si era conveniente en términos de la operación interna de la institución, si había una base legal para poder hacerlo, y empezamos a discutirlo de manera colegiada. Ninguno de mis colegas dijo que no sabía del tema. La propia consejera San Martín, que siempre ha tenido una opinión específica sobre estos asuntos, dijo que de esta posibilidad de designación ella sí estaba enterada, que le hubiera gustado una deliberación más amplia, eso también lo dijo, pero nunca negó que desde el año pasado ella tenía información respecto a que existía esta propuesta de parte del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Yo creo que no se trata de un madruguete, porque al final de cuentas estamos en un proceso de designación no solo del secretario ejecutivo. No sé si se ha tomado nota de que hace unos 15 días designamos al director de organización electoral, que es el funcionario que tiene la operación del proceso electoral en sus manos. Designamos también a la nueva titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, que comanda pues un aparato de alrededor de 2.600 personas, que son las que tienen las tareas centrales de la organización del proceso electoral. Se encarga de ese proceso de selección de ellos, cuando hay vacantes, se encarga de su evaluación,
de los procesos disciplinarios en contra de estas personas cuando violan alguna norma, etcétera. Entonces, no es solo el caso del secretario ejecutivo, sino que venimos cubriendo espacios importantes de la Junta General Ejecutiva del INE. Está por designarse a la titular de la unidad de fiscalización y también a la titular de la unidad de género de la propia institución. Ahí adelanto que van a ser mujeres porque tenemos que equilibrar también el papel de las mujeres en el caso de los cargos directivos de la institución. Entonces, a mí no me pareció un madruguete, me pareció una propuesta que está en el marco de la toma de ciertas decisiones que van preparando el proceso del 2020-2021. También traemos un paquete amplio y lo estamos discutiendo todos los consejeros electorales, incluido Ruiz Aldaña, de modificaciones a estatutos importantes que permiten la organización de la elección. Ejemplo, reglamento de fiscalización, que ni más ni menos son las normas para ver cómo gastan, dónde lo aplican los partidos y los candidatos en precampañas y campañas. Vamos a también aprobar algunas modificaciones al Estatuto del Servicio Profesional, que es todo el mecanismo de reclutamiento del personal y evaluación del mismo, y al reglamento de elecciones, que es casi una ley adjetiva en materia de elecciones. Entonces, a mí me parece que es un paquete de decisiones que hemos venido tomando para efectos de darle continuidad al proceso electoral, para dar garantías de que la eficacia operativa y técnica de la institución se va a mantener. Los consejeros están en el núcleo de la discusión política, claro, pero el secretario ejecutivo y los directores no. Esos son la parte técnica de la institución. Claro. Entonces, la parte política se va a resolver en la Cámara con las nuevas designaciones. La parte política de la deliberación con los partidos en torno a la toma de decisiones es en el Consejo General, son los consejeros frente a los partidos. Pero la parte ejecutiva, la parte técnica le corresponde al secretario. No estamos trayendo a un funcionario distinto, estamos trayendo a un funcionario que estamos ratificando porque ya además sabe cómo se hacen las cosas. Cómo se hacen las cosas y que además es una persona que ha demostrado que no tiene problemas con los partidos. No sé si claro, tú pudiste ver la discusión, Jesús, pero te hubieses percatado que ningún partido, ni siquiera Morena, cuestionó el desempeño del secretario ejecutivo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos funcionarios del gobierno afines a Morena nos digan que nos estamos adelantando, que es un madruguete? Yo tengo una opinión distinta a esa, respeto el punto de vista de quienes lo han sostenido así, pero también me parece que el comentario claro de Irma Erendira Sandoval es una muestra clara de una intromisión indebida del gobierno. Y espero que sea a título personal y no un posicionamiento, ¿no? Sí, que no sea un posicionamiento del gobierno federal. A mí me parece que se le barrió a la secretaria, le ganó un poco ahí la emoción, el corazón y también hay que decirlo, la inexperiencia en este tipo de situaciones. Eso es, en mi opinión, muy grave. Marco, finalmente agradeciéndote tu presencia aquí en La Octava. Tú ya te vas. Sí, yo termino en el mes de abril, a principios. ¿En qué tiene que mejorar el INE y qué tanto crees tú que se ha fortalecido la credibilidad del INE en medio precisamente de un nuevo gobierno, en medio de un presidente sumamente popular, en donde incluso cada mañana fija la agenda de los temas que se van a dar? ¿Qué tanto, cómo ves al INE en este escenario? Yo veo al INE como una institución sólida, sí con oportunidades de mejora. Veo a una institución imparcial, veo a una institución que sabe hacer elecciones, pero que tiene muchos retos a resolver. El hecho de que tú hayas metido la organización, a la organización que hace electoral nacional, la posibilidad de hacer elecciones locales, que las mismas casillas las instales desde el centro, que hagas la fiscalización centralizada, que tengas un padrón de carácter nacional, que administres los tiempos en la radio y la televisión, etcétera, ha vuelto muy complicado el transitar del Instituto Nacional Electoral. Y dado que la reforma electoral de 2013-2014 se tuvo que implementar casi en la víspera de elecciones locales, pues no ha habido un espacio de tiempo para poder reflexionar con mucha claridad cómo ajustar muchos temas. Yo te diría que un tema fundamental para el INE es replantear el mecanismo de selección de los consejeros de los órganos electorales de los estados, fijar criterios mucho más claros que establezcan una línea de coordinación más fuerte del INE hacia los órganos electorales de los estados, para que ahí no haya fijación de salarios diferenciados, para que no existan discusiones sobre los presupuestos que se llevan constantemente a la consideración de los congresos locales. Internamente me parece que el INE tiene que seguir un proceso más fuerte de automatización de muchas tareas que le permitan, digamos, aligerar un poco también el tamaño de la estructura que se tiene a nivel central y desconcentrado. Y me parece también que el Instituto Nacional Electoral
necesita seguir demostrando que camina por una senda de imparcialidad frente a todos los actores políticos. Esa parte me parece de fundamental importancia. Y dos, me parece que el INE necesita en algún momento replantear su relación con el gobierno federal. Y creo que el gobierno federal necesita sentarse a hablar en serio, pero hablar en público de su relación con el Instituto Nacional Electoral. Porque este tipo de circunstancias donde un día te dice el presidente de la República que has cometido fraudes electorales, que son los consejeros floreros de los gobiernos pasados, que no hay que testerear a los consejeros electorales porque están protegiendo los datos personales del padrón. Creo que esos temas se tienen que aclarar en público. Yo te diría, el INE no está sobre la base de que el padrón electoral no se pueda utilizar. Se puede utilizar para otras funciones y de hecho lo hacemos, pero se tiene que utilizar bajo una administración del instituto, porque así lo mandata la ley, claro, y con la protección de los datos tuyos, de los míos y de todos los que nos están escuchando. Eso no es por berrinche, ¿no? No es por berrinche, porque además así la ley lo dice. Tú imagínate, y lo voy a decir con mucho respeto, pero si por ejemplo el presidente de la República nos sugiere que el INE hace fraudes, entonces yo ¿por qué no podría sugerir que el gobierno quiere los datos personales para complementar los padrones de los programas sociales, eso de los beneficiarios de los programas sociales? Eso nos parecería, si nosotros le hiciéramos esa imputación al gobierno, pues el gobierno diría, ¿por qué el INE nos dice eso? ¿Por qué el gobierno entonces nos dice que nosotros no queremos, por ejemplo, apoyar con el tema de los datos personales? Sí queremos, pero bajo la administración del INE. Claro. Hoy día la Fiscalía General de la República tiene identificación de víctimas a través de un procedimiento acordado. Ellos nos dan las huellas de las personas, nosotros lo revisamos en la base de datos y contribuimos a la identificación de personas que lamentablemente... Nunca pierden el control ustedes. Exactamente, es el punto. A finales de los 80, tú recordarás, Jesús, el padrón se volvió uno de los puntos de mayor discusión para la transición política. Logramos un padrón administrado por un órgano electoral autónomo y se ha consolidado como una columna vertebral de la organización de las elecciones. Y te voy a decir una cosa que es perfectamente demostrable. Tenemos el mejor padrón electoral del mundo, ¿eh? Y ahora, justo para evitar lo que los ciudadanos nos dicen, oiga, que Tepito, oiga, que los servidores en el extranjero, no hay copias para los partidos políticos. La ley dice que pueden revisar, pues véngase aquí a las instalaciones del INE, cheque usted en pantalla, pero no le voy a dar absolutamente ninguna copia en ningún medio de ninguna naturaleza para que usted revise absolutamente nada. Nosotros no queremos una línea de confronta ni con el gobierno ni con los partidos. Nuestra obligación es hacer elecciones imparciales. Nuestra obligación es contribuir a que los instrumentos que tiene una entidad del Estado mexicano se puedan usar en otras cuestiones. No estamos contrapuestos tampoco a la política de austeridad, pero para tener una auténtica política de austeridad en materia electoral hemos propuesto el voto electrónico. Hace falta entonces que el grupo parlamentario de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados revise con seriedad la propuesta que el INE ha formulado para que se pueda implementar el voto electrónico. En eso estamos, no es una línea de confronta. Somos una entidad del Estado mexicano, sí, pero somos una entidad autónoma, no dependemos del gobierno. No somos, como dijo en algún momento alguno de los funcionarios de gobernación a propósito de la entrega de los datos personales, dijo, es que ustedes son parte de la Administración Pública Federal. No es cierto. La Administración Pública Federal, por definición en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son las dependencias del gobierno. Somos un órgano autónomo. Queremos contribuir, sí, pero no bajo la modalidad donde se le impongan al INE restricciones al ejercicio de su autonomía. Marco Baños, Jesús, un placer recibirte aquí en La Octava. Te lo agradezco. Agradecerte este tiempo y pues estamos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más.